mundano, normalmente seguido en busca de la felicidad. La gente busca felicidad, pero el Señor está hablando de bienaventurados, de bienaventuranzas. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en riquezas, alegría, abundancia, lujos y cosas semejantes. Pero la verdad es totalmente opuesta. Y las bienaventuranzas nos ofrecen la descripción de Jesús, del carácter de la verdadera fe, cuando dice pobres en espíritu. Es lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual en la que se encuentra el ser humano. Cuando estamos apartados de Dios, no hay felicidad. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza, o fuera de la gracia divina. No viven en la gracia, están apartados del Señor. Pero aquí dice la Biblia que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Notemos entonces que la verdad de la salvación por la gracia es claramente propuesta en este primer versículo que estamos meditando del Sermón del Monte. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual. Esto es interesante, hermanos, los que lloran. Esto no se refiere al lamento por el pecado. Perdón. Esto se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación sin pesar alguno. La consolación es la consolación del perdón y la salvación. Cuando dice los mansos, vamos a leer 2 de Corintios 7 y verso 10. 2 de Corintios 7 y verso 10. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca del hambre y sed por conocer a Cristo, pero aquí me está diciendo el Señor, 2 de Corintios 7 y en el verso 10. Gloria al Señor. Interesante lo que el Señor nos está mostrando. Dice, hablando de los que lloran, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, los que lloran no es solamente los que se ponen a llorar, sino la causa por la que están llorando, de arrepentimiento. Ellos quieren ser bienaventurados y están buscando la manera de acercarse al Señor con su llanto. Pero veamos también lo que dice Isaías 40 y verso 1. Isaías 40 y verso 1, para adentrar directamente al tema de lo que estamos meditando en esta tarde. Isaías 41 y dice así: gloria a Dios. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí está el arrepentimiento. En el verso 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra vida es corta en esta tierra.
Y si hablamos de hambre y sed de justicia, es lo opuesto a la autojustificación. Los fariseos se justificaban a sí mismos, pero nosotros como creyentes debemos de permanecer siempre en ese círculo, en ese ambiente de bendición. Esto se refiere, hambre y sed de justicia, a todos aquellos que buscan la justicia de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia. Filipenses 3 y verso 9. Vamos a leer Filipenses 3 y verso 9. Y dice, gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que tratar de justificarse por nuestras propias fuerzas. Y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo no se estaba deteniendo en absolutamente nada. Él estaba persiguiendo lo que realmente su corazón anhelaba. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El hambre que había en su corazón por las cosas espirituales, por las cosas celestiales, no por las cosas materiales. Él está diciendo, las cosas materiales ya las conseguí, pero ya no las quiero. Absolutamente ya no las quiero. Lo he perdido todo, lo tengo por basura. Es posible que me haya servido un poco, pero ya no. Hay algo más excelente que he encontrado. Ahora dice aquí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, no basándose en lo religioso que soy, ni en el conocimiento que tengo de la ley, ni porque soy judío, ni hebreo de hebreos, ni porque soy tampoco fariseo de fariseos. Él dice que se podía gloriar diciendo eso, porque lo obligaron a decir quiénes eran ellos. Le dice, pero eso no es lo que yo estoy buscando. Dice entonces, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Es lo que estoy creyendo y lo que estoy recibiendo de Dios. Lo que me mantiene es que tengo hambre por conseguir mucho más todavía, dice el apóstol, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegar a ser semejante a él en su muerte. Note usted, este no es un cristiano común y corriente. Este es un hombre de fe que anhela mucho más todavía de lo que es tener religión. Él está hablando de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. El verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, eso es ser justo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mucha atención, hermano. Esta escritura nos está hablando acerca de que nuestra propia justicia no nos lleva a ningún lado. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios en nosotros, nos damos cuenta que todavía nos falta alcanzar mucho más todavía. Y esta es una frase muy importante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él está hablando lo que es real. Él no está vanagloriándose. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Cualquiera le ha dicho, Pablo, pero tú eres tremendo. Tú nos has predicado cosas tremendas. Tú nos has dicho cosas espirituales tremendas. Y todavía dice que no. Eso es no tener justicia propia. Eso significa, no tengo por qué vanagloriarme si todavía necesito a Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Él está hablando, no se va a quedar tranquilo porque todavía necesita a Cristo y todavía quiere conocer más a Cristo. Él fue el que dijo, inescrutables son las riquezas del Señor. Inescrutables, o sea, la palabra insondables tiene mucho que ver la profundidad de lo que es el mar, donde se llaman sondas.
para alcanzar hasta cierto punto. Cuando la sonda ya no alcanzaba, era insondable. Significa no hay medida, no podemos medir más. Hasta aquí llega la medida. Eso es lo que Pablo está hablando acá y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Usted y yo sabemos a lo que Pablo se está refiriendo, extendiéndose hacia lo que está adelante. Hay cosas más que ver. No solamente es estar en una silla sentado en la banca de una iglesia. No, el conocimiento de Dios es insondable. Él dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, no, perfecto no significa una perfección inmaculada. Está refiriéndose a una madurez espiritual con un conocimiento bien fuerte acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero bien, el apóstol se está refiriendo entonces a lo que nos tiene preparado el Señor cuando estamos dispuestos a ser obedientes hasta alcanzarlo. Dice entonces el verso, capítulo 4 de Filipenses, y en el verso 6, Filipenses 4 y verso 6 dice así: por nada estéis afanosos. O sea, el tener hambre y sed de Dios no es un afán, es un deseo del corazón. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí está el hambre y sed de Dios en oración y en ayuno. No sé si alguno de ustedes ha llegado a sentir esos días en que se siente tan cargado, cansado, afligido, y no hay otra manera más que buscar el lugarcito para poder orar. Y mientras se está orando afloran unos sentimientos, una humillación, y le pedimos a Dios que nos ayude y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Guíame, Padre, hasta alcanzar ese objetivo por el cual me has llamado. Con toda oración y ruego delante de Dios. Ya de estas oraciones ya no existen. Es bien difícil que alguien de verdad tenga hambre y sed de Dios y buscar en Él no como un afán, sino como una gran necesidad de su corazón y de su alma. Como el salmista hablaba con su alma para decirle: espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y Dios mío. Y luego dice que cuando oramos y clamamos al Señor en esa desesperación, no con afán, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es lo que digan algunos ni lo que piensen otros, es lo que está en nuestro corazón aflorando para pedir la bendición que solo Dios puede darle a un alma que está afligida. Repito y siempre lo digo: oh, cómo no, qué bueno que hay muchos libros de cómo orar y cómo pedirle. Está bien, digámoslo así, está bien. Pero hay una oración que no se encuentra en ningún libro. Hay una oración que no está escrita en ninguna página. Hay una oración que no se escribe, sino que se suelta, que huele a la presencia de Dios. Y esa es la oración que sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo entiende. Por eso dice el apóstol Pablo que no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Quiere decir entonces que si el Espíritu nos está ayudando a sacar esta oración de nuestro corazón, es grande la necesidad. Es grande nuestra necesidad. No es una oración religiosa, sino es hambre y sed por estar en la presencia del Señor. Y dice que la paz de Dios, oiga, la paz de Dios, o sea que hubo turbación. No estoy hablando de pecado, ¿no? Eso necesita arrepentimiento.
Yo estoy hablando de hambre y sed de Dios porque estoy cansado de ver la misma rutina. Quiero ver algo más, quiero sentir algo más grande, quiero experimentar algo más glorioso. Y eso se debe a esta oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, wow, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso no es cualquier cosa. Llegar hasta allí es porque hay un propósito en tu vida, un ministerio, un privilegio que Dios quiere poner en tus manos y no sabes cómo desarrollarlo, pero sientes que el Espíritu está pidiendo algo más. Y bueno, la santidad, no solamente la santidad, sino la consagración a Dios. De allí salen estas oraciones. Sin consagración a Dios, la palabra consagración significa estoy dispuesto a que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Por lo tanto, me voy a apartar en santidad para la gloria y honra de Él. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice cómo debemos de vivir en esta vida. Por lo demás, hermanos, como quien dice, bueno, ya ustedes entienden lo que pasa en estas cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, a Dios no le podemos mentir. Él conoce nuestro corazón, Él sabe por qué oramos y también cómo oramos. Él también sabe si estamos agarrando un libro para ver cómo puedo leer. Aunque Jesucristo, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Oh, perfecto, enséñanos a orar. Pero ¿por qué llegaron hasta ese punto de enséñanos a orar? Porque las oraciones en las sinagogas eran repeticiones. Y a Jesús no lo oían ni lo miraban repitiendo, sino que miraban al Señor de rodillas, llorando, gimiendo, clamando al Padre, no solo en el Getsemaní, sino cuando clamaba al Señor por las almas perdidas. Ese es el ingrediente más importante, el hambre y sed de nuestro Dios en medio de las luchas, las pruebas y los problemas que atraviesa. Debe de existir ese ingrediente. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Esto lo dijeron los discípulos cuando había un grupo allá en el Evangelio de Juan capítulo 6 y en el verso 22. Mire, estos no tenían hambre, no querían nada de Dios, pero querían algo material. Juan y verso 22 dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Habían comido pan después de haberle dado gracias al Señor. O sea, habían comido ya. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, la manera en que buscaban a Jesús no era la manera de buscarle para adorarlo, para simplemente, mire usted lo que dice la Biblia. Y hallándole, el esfuerzo que hicieron de un lado hacia otro para encontrar a Jesús. Yo te pregunto en esta tarde, ¿para qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la intención de buscar a Jesús? ¿Será que buscas a Jesús como lo están buscando estas personas? Veamos. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: mucha atención a lo que estamos diciendo. Jesucristo está hablando, Él está diciéndolo. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. A ustedes no les importan las señales, ni los milagros, ni nada. Para ustedes esto es un show, les dijo el Señor.
de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor es muy específico hablando acá. Si alguno de nosotros dijera esto, nos tendrían como carnales, como personas que no amamos las almas. Pero mi amado hermano y amigo, el Señor conoce los corazones. A Él no le podemos engañar. Él sabe por qué le buscamos. Y les dijo el Señor, oiga esto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, el pan material. Y les dice, los manda a trabajar, hermano, los manda a trabajar. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, esfuércense por buscar la comida espiritual. La material no es tan importante cuando la espiritual está llegando. Y le dice entonces, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La discusión, cuando no hay ninguna intención de obedecer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Wow. ¿Qué podemos hacer? O más bien dicho, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están completamente desprevenidos. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, no crean porque les dé de comer, crean porque les puedo dar el verdadero pan que sacia su alma. La religión no sacia el hambre espiritual. Léalo esto, aquí lo dice, el verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces? Si tú haces una señal, vamos a creer. Cuidado con esto. Si tú me sanas, Señor, de esta enfermedad, yo te voy a servir. Si tú me das un trabajo, Señor, yo voy a diezmar y voy a ofrendar. Estamos condicionando a Dios, y en esas áreas no se puede condicionar a Dios. Él es el que nos da por su buena voluntad. Y le dice, miren los lirios del campo, miren los pajaritos, miren cómo ellos y se levantan y encuentran todo listo. Pero ustedes, como hijos de Dios, no les va a faltar nada. Y esa es la primera situación que vemos en esta gente. Haznos una señal. ¿Qué señal haces? Como desafiando al Señor, desafiando. Que quieras que creamos en ti, danos una señal. Si nos das una señal, entonces creemos. Ve a ver el corazón de estos. ¿Qué obra haces? Ahora utilizan la palabra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Oiga bien, pan del cielo les dio a comer, argumentando con el Señor. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él dice, no, el pan, o sea, el maná no lo produjo Moisés. El maná lo envió el Señor. Moisés solamente recibió las instrucciones para recogerlo, pero el maná lo envió el Señor. Todos conocemos que si recogían el maná y lo guardaban, el siguiente día se arruinaba. Pero si lo recogían el día sábado, lo recogían y ese día el maná permanecía. Ahora escucha esto. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. They don't understand. Ellos no están entendiendo todavía, como muchas personas están en una iglesia cristiana y todavía no entienden el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Gozo, alegría, paz, tranquilidad, porque nuestra confianza está puesta en el Señor.
Eso fue lo que leímos en las bienaventuranzas. Son felices, son alegres, están contentos. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: oiga, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando del área espiritual. Está completo. Yo le digo a mi hermano que ande buscando usted de un lugar a otro. Lea su Biblia. Aliméntese del pan que viene del cielo. Y cuando usted crea, como dice la palabra del Señor, de su mismo interior fluirán ríos de agua viva. Usted no tiene que andar investigando qué dice fulano o sutano, qué dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice algo, es porque el Señor lo escribió para nuestro bien. Está ahí. Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Interesante lo que está diciendo el Señor, que lo resucite en el día postrero. De todo lo que Él me da, no se va a perder, pero sí va a resucitar en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Empezaban a murmurar y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La duda en sus corazones. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve nuevamente el Señor a hablar de la resurrección. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor está hablando en términos espirituales, pero ellos no lo entienden absolutamente. Entonces los judíos contendían entre: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y vuelve a lo mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Le está hablando 3 veces de lo que va a suceder si creen en Él. Resucitarán en el día postrero. Esa es la vida del creyente. Pablo esperaba resucitar con Cristo. Ese era su hambre, su anhelo de participar. Si estaba vivo en la resurrección y si morir como murió Cristo. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Ahora escucha el verso 58, el verso 60. Juan 6, 60. Al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Como diciendo: cuesta entender esto. En otra palabra, ser cristiano no es fácil. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que debemos de deshacernos de las obras de la carne y vestirnos de las armas de la luz, para poder entender en sí cuál es el propósito que Cristo nos está llamando a vivir en esta santidad. Sabiendo Jesús en sí mismo, nadie le estaba diciendo nada,
que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está hablando el Señor. Si ustedes creen lo que yo les estoy diciendo, va a suceder algo dentro de vosotros. Si ustedes creen lo que yo estoy diciendo y abren su corazón para comer esta comida, no la comida material, sino la espiritual de la que yo les estoy diciendo, su vida va a cambiar. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya sabía, pero él seguía predicando y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Mire, esto de predicar la verdad ofende a la gente. ¿Por qué? Porque no hay disposición de entregarle toda su vida a Cristo, de entregar todas las cosas que les están afectando para disfrutar en esta dimensión espiritual, donde el apóstol Pablo aclaró lo que significa vivir en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no andaban con el Señor. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Se puso tenso allí. Así es cuando se predica la palabra de verdad. La gente no cabe en la silla, no cabe en el sofá. La gente se revuelve y no habrá algo más suave que eso. Pues según la palabra de nuestro Señor Jesucristo no hay, es dura. Le dijeron, Simón respondió, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Como quien dice, ustedes no vinieron a mí porque querían venir, fui yo el que los atraje a mí. Ninguno de nosotros está en Cristo porque queríamos venir. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Y a muchos de los que hoy me están escuchando, el Señor los escogió para propósitos especiales en su obra. Necesitamos creerlo. Cuando vamos entonces a la escritura que estamos tocando y nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que usted estuvo tan hambriento de Dios y que esa hambre lo consumía hasta el punto en que no le importaba lo que la gente pensaba de usted? ¿Cuánto tiempo hace? Yo le reto en esta tarde, en este momento, que se olvide de toda distracción y de todas las opiniones. Ay, Señor Jesús, olvídese de todas, menos de una: la opinión de Dios es la que cuenta. ¿Cómo se siente usted al leer el libro de los Hechos? Mi amado hermano que ministra, que estás en un ministerio, ¿cómo te sientes al leer el libro de los Hechos y descubrir cómo el Espíritu Santo obraba en aquella iglesia? ¿Qué es lo que conmueve su corazón cuando lee el libro de los Hechos? ¿No quisiera usted sentir ese despertar en su corazón? ¿No quisiera experimentar esa hambre y esa sed por llenarse del Espíritu Santo que Dios ha preparado para los que le aman? Levántese usted ahora mismo y busque la presencia divina.
Sea usted uno de los que desean alcanzar esa unción que el Señor le da a los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no estoy hablando aquí de fanatismo religioso. Yo no estoy hablando de emociones pasajeras. Hablo de estar hambriento de la presencia de Dios. Permítame decirlo de otra manera. Yo sé desde lo más profundo de mi corazón que la verdad de este asunto, más bien dicho, quiero decirlo. ¿Por cuánto tiempo la iglesia ha estado viviendo en división, en presunción de su propia justicia, admirando los grandes edificios y contemplando las cantidades de gente que asisten a nuestros cultos, admirando los grandes programas que hemos establecido? Todo esto incomoda a Dios, porque son programas de hombres. De la misma manera que usted y yo nos sentiríamos abochornados por el mal comportamiento de un niño en un restaurante o en un supermercado, Dios siente de manera similar cuando estamos utilizando nuestra justicia propia. Se siente incómodo con nuestra presunción de justicia. No estamos tan en orden como pensamos. No nos sentimos bendecidos como dicen las bienaventuranzas, porque no tenemos hambre y sed de Dios, sino de religión, de mostrarnos a la gente, que nos vean quiénes somos, lograr un lugar en la plataforma de alguna manera, que la gente sepa quién soy yo. Pues quiero decirle, mi amado hermano, miembro de alguna iglesia y miembro de Camino de Santidad, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. El Señor le dijo que si nuestras justicias no fueran mayor que aquella viuda, no conseguiremos nada. ¿Cuál es el remedio para esto? Se llama arrepentimiento. Antes de que el Señor Jesucristo apareciera para desarrollar su ministerio, apareció Juan el Bautista preparando el camino, llamando a la gente al arrepentimiento. Y le dijo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Usted conoce la escritura en Mateo 3, del 1 al 3. El arrepentimiento prepara el camino. El arrepentimiento allana la senda, que serían nuestros corazones, alinearlos con Dios. El arrepentimiento allana las protuberancias y llena los vacíos que existen en nuestras vidas y en nuestras iglesias. El arrepentimiento nos prepara para la presencia del Señor. Algunos dirán: ¿y de qué debo de arrepentirme, hermano? Dios conoce los corazones y sabe bien dónde le estamos fallando a Él. Él conoce nuestros corazones. Algunas veces están llenos de ira, de odio, de falta de perdón. Dios lo conoce. ¿Por qué se enoja usted si Dios los conoce perfectamente bien? La palabra allanar significa: preparémonos y pongamos todo lo que esté en nuestro corazón en las manos de Dios, para que el Señor nos lleve a ver esos días buenos delante de su presencia. De hecho, no podemos vivir en su presencia si no existe arrepentimiento. En arrepentimiento genuino es que nos acercamos al Señor. Aún cuando venimos a la iglesia y pasamos al frente, no le decimos: Señor, yo soy perfecto, como el fariseo, sino que nuestro corazón se vuelca totalmente a una gran verdad. Te necesito hoy más que nunca, Señor, pero hay algo que está estorbando mi vida, y este puede ser falta de perdón. Cuando no podemos perdonar, nadie lo sabe, pero nos metemos en una jaula personal donde ahí no, el Espíritu Santo no puede tocar ahí. ¿Cómo no? Él ya está tocando allí. Lo interesante es que debemos de
deshacernos de esas cosas para presentar nuestra ofrenda al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, basta ya, basta? Estoy necesitando la presencia de Dios y abandono todo aquello que me distrae de su búsqueda. Mis amados hermanos, es cuestión de orgullo, es cuestión de hambre. Esto no es cuestión de orgullo. No, esto no es cuestión de orgullo, es cuestión de hambre. Cuando usted vaya en procura de la unción divina, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, el Señor se volverá y nos encontrará. Y usted saldrá de su encuentro. Ahora sí que el mundo lo mirará diferente. Las buenas cosas quizás no habrán llegado, pero vienen cosas mejores cuando le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar nuestra situación. Yo lo desafío en este preciso momento, sí, a usted que me está escuchando, que le permita al Señor que su corazón sea quebrantado por el Espíritu Santo. Si no lo ha sentido, porque esas cosas están en su vida y no ha podido sentir esa unción fresca del Espíritu. Digo fresca porque usted no la ha sentido, porque la unción del Espíritu siempre es fresca. Si usted está contento y satisfecho con su vida actual, entonces no quiero molestarlo más. No quiero hablar más de este tema porque a usted no le gusta, pero hay otros que lo estarán recibiendo porque tienen hambre y sed de buscar del Señor. Si usted está hambriento de Dios, entonces tengo una promesa del Señor para usted. Él fue quien dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Llegará. Es un problema que siempre ha existido, hermanos. Satisfacemos nuestras vidas y saciamos nuestra hambre con las cosas de este mundo. Nos acercamos a Dios semana tras semana, año tras año, para que nos llene los pequeños espacios. Y mi amado hermano, Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en nuestra vida. Después de todas las demás cosas, Él es el primero en nuestra vida. Él está cansado de ser el segundo lugar en los programas y en la vida de la iglesia. Todas las cosas buenas que nuestra iglesia puede hacer, desde darle de comer a los pobres, y todo lo que hagamos no tiene ningún valor si eso no ha sido provocado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Todo eso debe ser el resultado de la presencia de Dios. Pero amado hermano, usted puede llegar a ser un religioso si no entiende que el Espíritu puede hacer por usted, con usted y a través de usted. Usted no ora mucho, pero eso no significa que usted es espiritual por eso. O sea, no es porque ore demasiado que usted se convierte en una persona espiritual, sino en poner por obra lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. El Señor les dijo en Hechos 1, 4 y verso 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Atención a esto. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús sabía perfectamente que sin el Espíritu Santo sus discípulos no soportarían las duras pruebas que vendrían. ¿Te das cuenta? Cuando una persona es carnal, todo le afecta, todo le molesta, todo. ¿Por qué? Porque las armas del Espíritu Santo no están todavía en su vida, y para eso las puso el Señor, para que podamos llevarlas cautivo a la obediencia a Cristo. Así que cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le estorba, cualquier cosa, usted ya no es la misma persona. Hay un problema entonces. Nosotros no somos diferentes a ellos. Sin el Espíritu Santo somos como un globo sin aire. Somos como un automóvil lujoso sin combustible. Y nunca
podremos empezar a cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado si no reconocemos y cooperamos con el Espíritu Santo. No fue por accidente que en el nacimiento de la iglesia y su lanzamiento al ministerio en este mundo ocurrieron simultáneamente al ser llenados los discípulos con el Espíritu Santo. Comienza la iglesia, misma vida, y ese mismo crecimiento de la iglesia de nuestros días depende del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay vida en la iglesia, solo un grupo de gente sin unción. Por eso es que muchas personas viven de los recuerdos de aquellos días o nostalgia de lo que podría haber sido. El único poder que levanta iglesias muertas o que se están muriendo es el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que necesitamos avivamiento, porque algo se está muriendo y necesita ser avivado. No fue por accidente que nuestro Señor Jesucristo dijera que cosas mayores haríamos, no milagros, cosas mayores. Esto se halla en el contexto de enseñarnos sobre la poderosa unción del Espíritu en cada uno de nosotros, quien no solo estaría en nuestra vida, sino que vive en nosotros. Surge la pregunta: entonces, ¿cómo es que podemos hacer obras aún mayores que las de Jesús? Obras, dije, no milagros, porque no hay un hombre que haga milagros. Aún Jesús mismo decía: lo que yo hago lo que yo hago no lo hago yo, sino que el Padre que mora en mí. Eso se llama humildad. Evangelio según San Juan 14 y verso 12 dice, para que usted lea a lo que se refiere, no dice milagros. San Juan 14 y verso 12 dice: de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No pude mirar en esta escritura un milagro, pero oiga esto: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, es el Señor el que hace las cosas por medio de su Espíritu. No somos nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo hace glorifica a Cristo. Miramos en el Antiguo Testamento cuando Zorobabel, el gobernador de Judea, se enfrentaba con insuperables dificultades en el trabajo de construir la casa del Señor. El Señor, por medio de su ángel, le habla a Zacarías y le dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4 y verso 6. Está hablando de lo que puede hacer el Espíritu Santo en una persona que tiene hambre y sed de conocerle. El propósito de la visión era animar a Zorobabel para que completara la construcción del templo, asegurarle que Dios lo había capacitado para terminar la tarea y que él tenía un suministro disponible de energía interminable. Pero también le dice que humanamente hablando sería imposible. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Yo no sé lo que el Señor ha puesto en tu corazón, hasta dónde quieres llegar sirviéndole, o que más bien dicho, que tanta fidelidad estás dispuesta o dispuesto a decirle al Señor que te ayude para alcanzar tus objetivos espirituales. El Espíritu Santo es más que consolador, es nuestro ayudador, es nuestro guía, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda en las tribulaciones. El Espíritu Santo es más que una doctrina. Algunas veces se habla del Espíritu Santo, pero no le conocen. Desafortunadamente, estas iglesias tienen mucho fanatismo, pero no la vida poderosa del Espíritu Santo. Desde luego que esto es demostrado por la actividad de los miembros. Hay crecimiento espiritual, hay visión, hay metas espirituales,
Hay hogares bendecidos, hay abundancia material y desde luego podemos mencionar los frutos que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Eso es lo que es tener hambre y sed de Dios, mirar los frutos de la energía espiritual que produce el pan que viene del cielo. El Espíritu Santo es algo más que la experiencia de nacer de nuevo. No se olvide que el Señor le dijo a Nicodemo, el Espíritu Santo es más que una o dos experiencias de éxtasis. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y lo que el Señor está hablando con Nicodemo, Nicodemo no lo entiende todavía. Le dice el Espíritu, tú sabes, el aire sopla para donde Él quiere. Nadie lo ve, pero hace efecto. El Espíritu Santo también nadie, no lo ve, pero hace un efecto en la vida del creyente. Hay cambios espirituales, hay manera de vivir diferente. El Espíritu está llegando a esta vida porque va a producir lo que el Señor, para lo que el Señor lo ha enviado. Existen diferentes experiencias. Cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos diferentes experiencias de esta llenura. Algunos tienen una experiencia emocional, mientras que otros experimentan experiencias muy tranquilas. Pero yo quiero advertirle una vez más que el Espíritu Santo es más que una o dos experiencias de éxtasis. Algunos pueden señalar la hora o la fecha exacta cuando fueron llenos. Otros lo obtienen de una manera progresiva y no pueden decir el momento exacto. Y otros que constantemente están recibiendo. Está en la Biblia, pero no puedo yo juzgar si el hermano tiene el Espíritu Santo o no. Y no me interesa si lo diga, que lo tiene, brinque, salte y diga lo que quiera. El que debe estar convencido que de verdad lo tiene es la persona. No, eso no me, ese es problema de cada quien. Así que, hermano, el Espíritu Santo se recibe cuando acá y cuando hay ahí. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? Cada uno de nosotros sabe. Me he dado cuenta que algunos hablan en lenguas mientras que otros no. Mi conclusión es que todo creyente verdadero debe de experimentar personalmente el Espíritu Santo. Pero toda experiencia, sin importar qué maravillosa sea, no se olvide que el Señor nos da estas experiencias para su servicio. El Espíritu Santo nos es dado para enfrentar potestades. El Espíritu Santo nos es dado para conocer la verdad. Y nos es dado para testificar. El Espíritu Santo es más grande que tú y más grande que yo. Jamás tendremos éxito en los ministerios que Dios nos ha dado sin la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, llegando al templo cuando estaban haciendo una simulación de lo que había sido la vida en el desierto, espiritualmente hablando, estaban vaciando el agua para simbolizar aquellos grandes eventos, y el Señor está ahí observando. Y en medio de lo que estaban haciendo, el Señor grita desde la parte donde Él estaba y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto es lo interesante, no es como dice el pastor de la esquina, ni como dice fulano, es como dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, de la interior de la persona que ha creído y que está sediento por conocer lo que Dios tiene para él. De ellos es que estoy hablando. Pero no se queda solo ahí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en Él. Gloria al Señor. Muchos cristianos descarriados, aunque estén en la iglesia, están descarriados, no se dan cuenta del hecho de que estamos en un mundo donde la batalla por las almas es nuestra prioridad. En el libro de Primera de Juan 4, escuche esto. Juan hablando a los hermanos: amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no todo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿cómo probamos un espíritu? Si es de Dios o no. Primero, lo que la palabra de Dios dice. Y segundo, lo que el Espíritu nos revela. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad.
El Espíritu Santo jamás nos va a guiar a una mentira. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad? Porque usted y yo hemos presentado a nuestros miembros en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está el Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Así que otro espíritu contrario no puede venir a engañarme, porque el Espíritu de Dios está ocupando su templo y Él es el que me dice que lo que está llegando no proviene de Dios. Sencillo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire, hasta el diablo se equivoca. Porque cuando usted pregunta y él dice en carne, cuando oiga bien esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está la revelación. Si dice no, pues en espíritu ya tú, porque Jesucristo fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído de los ángeles, visto arriba y recibido arriba en gloria. Entonces la clave está para tener hambre y buscar lo que Dios tiene: santificación. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está engañando. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenga cuidado. Es necesario estar seguro que el más grande está en nosotros y con nosotros. Donde se permite que el Espíritu Santo haga su obra, Jesucristo será glorificado y habrán personas llevadas a Él. Entonces, como cristianos conocedores, debemos de familiarizarnos más con el Espíritu Santo para que nuestras vidas puedan cumplir verdaderamente su propósito divino. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, con esto concluyo, en el libro en el Evangelio según San Juan 14 y en el verso 18, lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos nunca fueron abandonados. El Señor estaba con ellos siempre por medio de su Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tampoco estamos abandonados. Así como los padres se deleitan en dar buenos regalos a sus hijos, así Jesús dijo que el Padre Celestial se deleita en darnos buenos dones. Conforme a Lucas 11 y el verso 13, el don más esencial que Dios tiene para cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos todos los recursos del cielo. Tenemos todos los recursos de Dios a nuestra disposición. Estamos completos, no nos falta nada. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Si leemos y meditamos en algunos versículos anteriores, nos daremos cuenta cómo el Espíritu Santo nos anhela y cómo podemos contristarlo. Nadie puede contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Nadie. Ni por culpa de otra persona se puede contristar. Somos nosotros los responsables de mantener viva esa llama que el Señor ha puesto en el corazón de los que creen. Con el Espíritu Santo morando en nosotros tenemos los recursos para superar el odio.
con el amor que está dentro de ti. El Espíritu Santo dentro de ti. Por eso dice la Escritura que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cómo aprovechar ese poder de Dios que habita en los creyentes? Amados hermanos, no existe sustituto para lo real. El conocimiento y la educación. No existen títulos seculares o religiosos, y no importa cuán buenos y refinados sean, no harán que hayan obras mayores por medio de tu vida. Las conferencias sobre el crecimiento de iglesias, por muy ilustrativas que sean, no harán que las iglesias muertas vuelvan a la vida. Los programas, no importa que tan planificados sean, no harán que la vida espiritual de la iglesia reviva. Amados hermanos, sencillamente no podemos hacer la obra del Señor con efectividad sin el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 8, leemos sobre Felipe, un diácono, a lo que muchos llaman un pastor laico. Fue con el poder del Espíritu Santo a predicar por Samaria, y se produjeron señales y prodigios maravillosos. Hubo multitudes bautizadas en la fe cristiana. El reino de Dios conquistaba el reino de las tinieblas. Las puertas del Hades retrocedían. Las enfermedades eran sanadas y los pecadores se arrepentían. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espero y creo, Señor, que deben de haber personas con gran necesidad, con hambre y sed de ti. Allí donde se encuentran, tú eres poderoso para darles la victoria. Mire esa madre de familia, Señor, sufriendo por sus hijos. Mire ese matrimonio, Señor, a punto de divorciarse. También te pido, Señor, por cada uno de aquellos que están enfermos. Tú eres poderoso para sanarlos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por aquellos que se han descarriado, que se han apartado de tus caminos. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, pon en sus corazones ese deseo, Señor, de regresar. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Amén. Gloria a su nombre.